¿Cuántas veces te ha pasado el ir a la cama, acostarte y empezar a pensar? ¿Verdad? Pude haber hecho esto de manera diferente. En esta conversación difícil pude haber dicho esto. O incluso en una sencilla, esta idea hubiese sido más provechosa, más beneficiosa, ¿no? Empiezan a plantearse un montón de circunstancias y universos paralelos en tu mente que inconscientemente te quitan tres cosas: la paz, la presencia y el disfrute. Porque inconscientemente, cuando nosotros empezamos a sobrepensar, en nosotros se forja un cúmulo de nubes en nuestra mente que no nos permiten ver con claridad lo que es nuestro presente. Porque normalmente todas estas posibilidades, estos pensamientos, están enfocados sobre todo en mi pasado, proyectado en mi futuro. Porque como en algún momento viví algo parecido, ¿cierto? Yo procuro evitar que mi futuro sea de manera igual, exacta, o por lo menos cercana a lo que no me gustó. ¿Listo? Y si me gustó, todo lo contrario. Intento proyectar exactamente eso que me gustó. ¿Qué es curioso acá? Que cuántas veces no hemos pensado entonces que por la capacidad que tenemos de hilar ideas, de construir de manera rápida, de matarnos y quemarnos la cabeza, nos etiquetamos como sobrepensadores o sobrepensadoras. Esto no tiene nada que ver realmente, porque no es una cuestión biológica, no es un condicionante, no es mucho menos una etiqueta del ser, ni mucho menos de tu esencia. Es sencillamente una conducta que hemos nosotros normalizado por una falta de algo. Y es que te voy a traer a tierra lo siguiente. La persona que más pensamientos tiene, o sobrepensador o sobrepensadora, no es más inteligente realmente. También el tener más pensamientos no es en sí por necesitar tener más ideas, soluciones o pensamientos. Es una cuestión de que entre más pensamientos tengo, mayor control tengo de una situación y mayor certeza de la misma. Te hago una pregunta muy sencilla, y es que si yo a ti te doy una hoja y te digo, vale, perfecto, con esta hoja tú vas a llenar este examen de 150 preguntas. Tú me vas a decir, una hoja para 150 preguntas es imposible. Y empiezo yo a inventar. Me estructuro un montón de ideas y posibilidades diferentes con base a subsanar esa pequeña cosa que está pasando en mi vida. Pero ¿qué pasa entonces si yo te dijera que, por ejemplo, vas a tú solventar un examen de 150 preguntas, pero te voy a entregar 3 libros exactos para poder que dentro de estos 3 libros tú encuentres las 150 preguntas y prácticamente sepas la respuesta? Son dos circunstancias completamente diferentes que parecen muy semejantes si nos ponemos a pensar, porque una me genera inseguridad e incerteza, poco control de la situación, porque son 150 preguntas a las cuales yo solo tengo una hoja de contenido. Pero la otra, entonces tengo demasiado contenido para en 3 libros tener que buscar 150 preguntas, ¿no? Entre más pensamientos tengo yo, mayor certeza tengo del resultado. Por eso te digo que realmente tener más pensamientos no te hace más inteligente. Todo lo contrario, solo reafirma en ti una incapacidad de sentirte en paz con la incerteza. Eso es completamente diferente. ¿Por qué? Porque es importante entender también que yo, a través de las justificaciones que mi mente crea, entiendo el porqué de las cosas. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros vamos a dormir, por ejemplo, eh, la mayor cantidad de pensamientos que aterrizan en mi mente son con base a poder ver de la mejor manera una situación que a lo mejor se dio mala, o de entender, justificar, explicar o excusar algo que no salió bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no te matas la cabeza en cosas positivas, te matas la cabeza en todas esas cosas que a lo mejor no salieron bien, ¿verdad? Entonces esto lo pude haber dicho diferente. Es que si hubiese hecho esto, hubiese salido mejor, ¿no? Si entonces hubiese pensado esto antes más rápido y hubiese podido yo solventar o subsanar eso, hubiese estado mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuántas veces te ha pasado que, por ejemplo, estás discutiendo y justamente ya después de la discusión se te aterriza una idea, algo, una respuesta, un insulto, algo que tú decías, es que si me hubiese aparecido esto dentro de la conversación lo hubiese ganado, hubiese cerrado y ya está. Justamente esto es la gran clave del sobrepensamiento y del estrés que nos generan los mismos pensamientos. Y es que cuando nosotros sobrepensamos y estamos sobreestimulando nuestro cerebro lo que hace es realmente nublar por completo lo que está pasando. Entonces, cuando yo un problema lo veo tan sencillo en mi presente, porque se presenta tal y como es sencillo. En el momento en el que yo empiezo a sobrepensarlo, sobreestimularlo, estructurarlo y hacer constelaciones completas de lo que puede pasar que nunca pasa, inconscientemente esto que era una estructura sencilla se ha convertido en un masacote gigante de cosas. Ese es el gran problema del sobrepensamiento. Y quiero traértelo en 5 fases, o mejor dicho, en 5 enfoques completamente diferentes, pero no por ello son alejados, todo lo contrario, integran lo que realmente es el sobrepensamiento desde diferentes ramas
Y sobre todo, quiero que tú te vayas de este video entendiendo el trasfondo de tu sobrepensamiento, del sobrepensar y el sobreestimular tu cerebro. Porque no es una cuestión de que pienses más por ser más inteligente. Es una cuestión de que no tienes tanta certeza en el mundo y necesitas encontrarla a través de tus pensamientos. Y es que mira, pensar es muy fácil y es gratis además, pero sentir es completamente lo opuesto. Es complejo y parece que tiene un costo increíble con base a nosotros. Por eso quiero trabajarte 5 perdón. Número 1, la biológica. Nuestra parte biológica del cerebro, hay una parte que tiene un sistema narrativo natural y automático, que es aquel que nos ha permitido hasta el día de hoy como humanidad, como sociedad, como cuerpo, estar vivos, que es ese sentido de supervivencia. ¿Listo? Es ese piloto automático que me ha dicho a mí toda la vida que es peligroso y que no. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina que tú eres una cebra en la mitad de un desierto, ¿verdad? Esta cebra en la mitad del desierto necesita al 100% la actividad cerebral de este cerebro primitivo y de este cerebro de supervivencia. ¿Por qué? Porque necesita percibir rápidamente esos peligros, esas alertas y ponerse en estados que lo protejan realmente de cualquier peligro, daño o incluso de poder salir de ese plano, por no decir otras palabras, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que justamente ese programa dentro de la cebra es el programa natural de la cebra. El ser humano tiene ese programa integrado, pero no es el natural. ¿Qué pasa? Que lastimosamente seguimos operando exactamente como la cebra. Nuestro inconsciente decide absolutamente todo lo que deberíamos elegir conscientemente. ¿Por qué? Porque a día de hoy entonces ya no percibimos el león y ya no tenemos problemas tan exagerados ni exactos como lo tenían antiguamente los hombres primitivos o incluso los animales, que son vida o muerte, vida o muerte, vida o muerte. Problemas realmente complejos. A día de hoy los problemas no es un león, no es que te pase algo y salgas de ese plano, no. Los problemas son completamente sencillos y diferentes. Entonces evito conversaciones, ¿verdad? Huyo de ciertas circunstancias para no exponerme. Tengo incluso un problema porque es que no me llegó mi pedido hoy y dijo que llegaba hoy, entonces me tengo que esperar hasta mañana. Y como soy tan cortoplacista, no puedo esperar a que llegue hoy, es la sociedad de la inmediatez, no puedo esperar a que llegue hoy, sino tengo que esperar a que llegue mañana. Y ya para mí eso es un sobrepensar, una angustia increíble. Eso no es realmente un problema. ¿Qué pasa? Que en esta parte mi cerebro biológico activa su mecanismo natural y el más potente. ¿Por qué? Porque es que me ha mantenido vivo hasta el día de hoy. Entonces, si yo estoy vivo a día de hoy, quiere decir que tengo la certeza absoluta de que funciona, de que puedo seguir vivo, ¿no? Y desde este sentido primitivo y biológico, lo único que hago es automatizar realmente mi manera de pensar, de actuar y demás. ¿Por qué? Porque es que esta cebra tiene diferentes patrones y diferentes esquemas mentales que desarrolla para poder obviamente aislarse y sencillamente huir del peligro. ¿Listo? Esta cebra tiene, como te lo dije, diferentes mecanismos que utiliza tu mente para percibir no el peligro, sino para realmente estar en estado de alerta constante. Una de ellas es la sobreestimulación. ¿Listo? Tu cerebro tiene que estar constantemente sobreestimulado. ¿Por qué? Porque entonces ahí es capaz de identificar realmente lo que le es peligroso. Pero ¿qué es la paradoja de la gran vida? Que la cebra vive en entornos no tan sobreestimulados. Por eso percibe el peligro real. ¿Listo? Si la cebra ve otros animales y los percibe, no los percibe como peligrosos, si no lo son. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de discernir con claridad realmente que le es peligroso o no, ¿verdad? Cuando escucha un ruido fuerte, pues eso sí le es peligroso, por más de que a lo mejor no sea un animal salvaje o no, o esté en peligro, pero es su instinto primitivo, ¿verdad? ¿Qué pasa justo aquí cuando nos lo llevamos a nuestra sociedad actual? Que mi sobreestimulación no me permite ver con claridad realmente lo que es un estado de alerta y lo que está todo en peligro. Entonces todo me es importante, todo me afecta y todo es peligroso para mí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me es más fácil culparme, ¿no? Me es más fácil victimizarme ante la vida. ¿Listo? No me es sencillo responsabilizarme, no, todo lo contrario. Me es más fácil operar desde mi sentido primitivo y victimizar y estar en un sentido de lucha constante. ¿Qué pasa aquí? Que entonces con base a este pequeño esquema mental, tu cuerpo automatiza ciertas cosas, ve una alerta y como la cebra tiene diferentes posibilidades a elegir. O corre, o huye, o omite el peligro, o lucha contra él, o sencillamente se bloquea. ¿Qué haces tú cuando tienes un problema? Huyes, corres, ¿verdad? Te bloqueas, omites el peligro o luchas. ¿Qué haces tú cuando entonces tienes que afrontar una relación o una conversación difícil? Corres, luchas, huyes, ¿verdad? Omites el peligro, lo evitas. Es exactamente lo mismo, pero traído a nuestra sociedad actual.
¿Qué pasa? Que como no hacemos consciente este tipo de cosas biológicas, automatizamos las respuestas de las cosas. Y ojo, no las respuestas, las reacciones ante un problema. Justamente por eso entonces te voy a hablar del segundo esquema, de la segunda fase. Si la primera es la biológica, la segunda obviamente tiene que ser ¿qué? La psicológica, ¿no? Y en la psicológica quiero hablarte de algo muy interesante, y es que si entendemos que entonces tenemos un mecanismo natural que desemboca en nosotros este automatismo, tenemos que entender también lo que genera por dentro. ¿Por qué? Porque si mi biología tiene ese mecanismo automático de acción, hay algo que despierta esa acción, y que es mi emoción, ¿no? ¿A que no adivinas qué sentir tiene esa cebra de manera inconsciente cada vez que a lo mejor ve un peligro o una alerta que realmente le pueden costar su existencia aquí? Tiene que ser una angustia terrible, ¿no? Tiene que ser, no sé si te ha pasado el sentir vértigo o a lo mejor el sentir que te caes y sentir que se te mueve absolutamente todo, que te da un malestar y sudas frío. Eso debe sentir, literalmente eso debe sentir la cebra. Pero ahora, ¿qué pasa? Que vámonos a nuestra realidad. A día de hoy ya no son leones los problemas. Ya te los he venido repartiendo a medida que venimos hablando y trazando esta idea. De manera psicológica, entonces, entendemos que mi emoción despierta realmente mi acción y que es más importante la intención de mi acción que la acción en sí. Entonces empiezo a entender que realmente si mis acciones solo responden a la manera de mi sentir, entiendo yo que puedo condicionar mis acciones con base a mi sentir. Esta es la gran conciencia que desarrollamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque es que las cebras no tienen capacidad de entender qué sienten, nosotros sí. Pero como claro, nos es más costoso, doloroso y no sabemos el cómo sentir, explicar lo que tenemos, lo que nos pasa, el cómo estamos, el cómo nos sentimos, obviamente desencadenamos respuestas y reacciones naturales y automáticas ¿a qué? Ante la vida. Porque es que claro, mis acciones no confeccionan totalmente el mundo, pero de manera psicológica sí entiendo que mis emociones sí determinan el cómo yo me relaciono con el mundo. Y esto es aún más importante cuando entendemos lo siguiente, y es que si entendemos nosotros que las acciones son una respuesta natural a mis emociones y que mis pensamientos también son una respuesta natural de mis emociones, empezamos a entender que todo es una cuestión de sentir. No es una cuestión de actuar, es una cuestión de sentir y ser. El problema está en que en este ser muchas veces creamos un montón de pensamientos solo para justificar mis emociones. Porque claro, como no hacemos conscientes mi sentir y no permitimos mi sentir, entonces necesito yo justificar el por qué me siento así. Si yo me siento triste, ¿verdad? Por algo que pasó con mi pareja, no voy yo a permitirme esa tristeza, sino voy a intentar justificar el porqué de mi tristeza y el porqué de la situación, ni siquiera de mi sentir, ¿verdad? Entonces empiezo a entender y empiezo a preguntarme todo lo que hice mal, todo lo que está haciendo mal ella, todo lo que yo pude decir, todo lo que pudo decir ella, todo lo que podría cambiar, todo lo que... Empiezo yo a construir toda una constelación de algo que realmente la raíz es muy sencilla y es permitir sentir lo que yo esté sintiendo. ¿Es rabia? Permítela. ¿Es tristeza? Permítela. ¿Es angustia? Permítela. Pero ¿qué es importante? Que no te identifiques con ello. Y por eso de ahí vamos nosotros a la tercera fase. En esta tercera fase nosotros aterrizamos sobre algo que podría yo separarte, pero que realmente van muy de la mano. Y es el ámbito filosófico, el ámbito metafísico y lo espiritual, ¿cierto? Que van muy de la mano. A través de esto entendemos entonces que si mis acciones son una respuesta natural de mis emociones, hay una parte también, un desencadenante que hace que mi sentir sea de esta manera. Que es importante aquí entender, y es que muchas veces nosotros tenemos por obligación la capacidad de identificarnos con ese tipo de emociones. En el momento en el que yo tengo ciertos conocimientos y herramientas, entiendo que realmente yo no soy la persona la cual se tiene que identificar con las emociones, sino sencillamente el observador de ellas. Y desde ahí discernir si realmente eso que estoy sintiendo es real o no. Esto es mi conciencia. Esa es la capacidad que yo tengo, obviamente, de ser consciente de las cosas. ¿Qué es importante acá también entender? Que la mente entonces cree que entre más control tiene, mayor certeza tendrá y mejores resultados. ¿Listo? Cuando realmente es todo lo contrario. Entre mayor control tengo yo de una situación, más reafirmo la idea del descontrol. Y es que es la gran paradoja de la vida. Para tener control tengo que estar dispuesto previamente a no tener control de nada, perderlo, ¿no? Para yo poder estar en pareja tengo que estar soltero. Para yo poder tener dinero tengo que experimentar lo que es no tenerlo. Y justamente es toda la polaridad opuesta. Cada vez que mi mente construye más ideas, más pensamientos, más ramas de posibilidades, lo que yo estoy haciendo es perder realmente el control. ¿Por qué? Porque si yo te digo, el partido puede quedar 1-0 y es la certeza absoluta, va a quedar 1-0, tú me vas a decir, perfecto, tienes una sola idea, un solo fin, un solo resultado. Pero si tú empiezas a cuestionar y a condicionar esta verdad absoluta, ¿verdad?
empiezo yo a crear y a construir diferentes ramas de posibilidades y de resultados. ¿Qué pasa? Que entonces mataré la cabeza siempre con base a querer entender y justificar, primero, el porqué de la verdad absoluta y segundo, los resultados que yo ya haya codificado. Que es importante entender dentro de esta rama filosófica y dentro de esta rama espiritual, que muchas veces no entendemos que sentir es mucho más importante que accionar. ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, mi sentir realmente confecciona mis acciones y realmente mis resultados. Si tú tienes certeza en lo absoluto de algo, te vas a dar cuenta cómo ese algo se hará, no más. No tendrás tú que luchar, ni mucho menos. Pero si yo entonces empiezo a entender también que muchas veces la causa de mis pensamientos es sencillamente el no querer sentir, el no querer transitar, el no querer sanar, el no querer gestionar algo que está pasando dentro de mí, entonces ocupo yo mi mente para evadir algo que está pasando o ocupo yo mis pensamientos y le mando una idea a mi pensamiento, a mi mente, perdón, con base a que cree diferentes pensamientos para justificar mi sentir, empiezo a entender que realmente quién tiene el control de la situación. No la tengo yo, no la tiene mi mente. La tiene y la empieza a tener, realmente le otorgo el poder yo a cada pensamiento que justifique lo que yo siento. Y por ende empiezo a sentirme mejor una vez evadida la emoción, cuando es todo lo contrario. Cuando yo abrazo realmente estas emociones, cuando yo me entrego a sentir, es cuando yo entiendo el porqué de la emoción. No necesito yo crear diferentes posibilidades, diferentes aspectos, diferentes formas de transitar la emoción o del significado de mi emoción. No, no necesito entender el porqué. Justamente cuando me permito, lo entiendo. Porque es así de sencillo. Cada vez que yo tengo claridad en algo, me permito verlo tal y como es, no más. Porque es que justamente es eso, tú nunca te has relacionado con la vida como es, no. Te has relacionado con la vida como crees que es completamente diferente. Y por eso sobrepiensas, por eso te condicionas cada vez que la vida te entrega algo que tú no entiendes y que necesitas justificar por sencillamente no querer sentir. Y es que mira, un curso de milagros se lo dice de una forma muy bonita. Nada real puede ser amenazado, pues nada irreal existe. El mundo es lo más real de todo, ¿verdad? Tus emociones son lo más real de todo, no pueden ser amenazadas. Pero lo irreal es todos los condicionantes, pensamientos y creaciones que tu mente hace para justificar lo que es real. Porque como lo real no lo veo y lo irreal es lo que está pasando en el mundo, empiezo yo a cuestionar lo que realmente no veo. Y como me es más fácil creer en lo que veo que en lo que no, no logro yo de alguna otra manera sentir y tener la capacidad de permitir mis emociones. Porque como no las veo, no tienen el mismo impacto, la mayor valía que a lo que yo sí logro ver y controlar. Entonces creo que el poder está ahí y justifico lo que está ahí. Cuando realmente no, entiendo que el mayor regalo es poder justificar y entender lo que pasa aquí dentro. Y eso entonces desemboca en la última. Si ya hablamos de un ámbito biológico y esos patrones automáticos, esos archivos de supervivencia que tenemos, hablamos también de un ámbito psicológico, hilamos dos ámbitos, tanto el filosófico como el espiritual, nos vamos al cuarto o quinto. Y este es la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia nos permite entender algo y un principio muy sencillo y muy bonito que quiero compartirte. Y es todo aquello que ha venido a mi vida, tengo la capacidad yo de jugarlo, involucrándome, o observarlo, que es completamente diferente. Y es que aquí hay leyes universales y hay leyes científicas que me demuestran que absolutamente todo es una cuestión de perspectiva y observación. Eso quiere decir, el punto del observador afecta lo que yo estoy observando y por ende el resultado del observado. Eso quiere decir que no es lo mismo que yo en un estadio, mira, te voy a poner un ejemplo que me encanta. En un estadio todos estamos aparentemente viendo lo mismo, pero el punto del observador, eso quiere decir mi asiento, mi fila, mi nivel, en donde yo esté, es diferente para todos. Y por ende, eso afecta ya incluso el resultado de lo que todos estamos observando. No es lo mismo ver un partido en un estadio cuando estás tú en primera fila a cuando estás en última, ¿verdad? Pese a que lo observado es lo mismo, pero el resultado de la experiencia es completamente diferente. ¿Qué pasa cuando yo entiendo esto a profundidad? Que empiezo a entender también que es que mi emoción es la misma. Tú sientes felicidad igual que yo. ¿Qué hace que se masifique, se intensifique o se minimice? El punto del observador. Si yo me identifico directamente con esa felicidad, ese éxtasis, puede que salga muy bien o puede que salga muy mal. Si yo me identifico con la tristeza, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo tengo la capacidad de salir un poquito de la ecuación y observar el por qué? El qué realmente me está generando en el cuerpo. Muchas veces esa felicidad viene con movimientos involuntarios, esa tristeza viene como con un hueco, como con un dolor, ¿no? Identifica,
Ten la capacidad de observar realmente lo que genera en tu cuerpo. Pálpalo, ¿verdad? Con el tacto aprovecha los sentidos que Dios te ha dado para entender realmente qué pasa. Y justamente entenderás que es que lo que estás observando, el resultado, se puede modificar por completo si tienes la capacidad de observarlo de diferentes maneras. Porque dejas de evitarlo y empiezas a abrazarlo. Es así de sencillo. Cuando yo permito una emoción, me permito observarla y me permito abrirme a ella, no a condicionarla. No, todo lo contrario, me permito a verla tal y como viene a mi vida. Y desde ahí el resultado, que es la liberación de esta emoción. Eso es muy bonito entenderlo desde este principio. Y es que todo fenómeno observado tiene un observador, un punto de ser observado, y por ende, la base, el condicionante, el lugar de donde esté el observador, va a determinar en su proporción, obviamente, el resultado del observado también. Y es que esto es súper importante entenderlo desde la conciencia, porque es que, mira, no todos los pensamientos se tienen que compartir, no todos los sentimientos se tienen que tampoco entonces expresar. Transitar sí, expresar a lo mejor no. No, entonces todos los pensamientos se tienen que convertir en una conversación. Empiezas tú a observar lo que realmente es importante y relevante para ti, lo que es coherente o incoherente para ti, lo que realmente te suma o te resta, lo que es real y lo que es irreal en ti. Entonces empiezas a entender que realmente muchas veces esa conversación difícil no era tan difícil, sencillamente era plantearla de una manera diferente. Que entonces no estás contento en tu trabajo, no por el trabajo en sí, sino por el cómo vives tú tu trabajo cada día. ¿Cierto? Empiezas a entender que muchas veces no estás cambiando de pareja, sino estás cambiando de espejos. Eso quiere decir, no cambias de pareja, sino cambias de problemas a través de otras personas. Empiezas tú a entender entonces que esa sensación de tener certeza de llegar a final de mes, lo único que hace es que más problemas lleguen y más cosas lleguen con las cuales yo tenga que gastar mi dinero y por ende no llego a final de mes. Familia, en lo que te enfocas se expande, es así de sencillo. Y quiero dejarte con esta pequeña acción aplicable, porque entender no cambia nada. Tú puedes entender absolutamente todo, pero si no lo llevas a la acción, no pasa nada. Y quiero entender que ya, de alguna otra manera, entendiste todo el marco teórico y ahora lo vas a llevar a la práctica. Ahora, la próxima vez que te genere a ti un pensamiento continuo con base a algo, pregúntate no qué me quiero justificar o qué quiero entender, no. Pregúntate qué estoy evitando realmente sentir en esta situación. Porque a lo mejor no me gustó en lo absoluto como mi pareja me habló. Y yo tengo que justificar mi sentir, tengo que encontrar una razón exacta, un significado, un porqué. Pero a lo mejor no quiero sentir esa herida de humillación, de reconocimiento, de abandono que tengo en mí. A lo mejor no quiero sentir yo esa frustración de no poder decir las cosas, ¿verdad? Esa ira, ese enojo. Permítete entender y sentir qué genera primero en tu cuerpo, abrázalo, identifica cómo se siente realmente la ira, cómo tú sientes y cómo tu cuerpo materializa ese tipo de emociones. Y te vas a dar cuenta que todo lo que puedes exactamente identificar, nombrar, todo lo puedes transitar y escalar. Es así de sencillo. Por lo que quiero que antes de que te vayas de este video, recordarte lo siguiente, y es que tal vez alguna vez hemos intentado apagar nuestra mente y no ha funcionado. Pero es que realmente la finalidad de la vida no es apagar nuestra mente, pues una mente sin pensamientos no está en paz. Una mente en paz es la que tiene la capacidad de identificar, de discernir y de gestionar y permitir aquellos pensamientos que son beneficiosos o no. Pero apagar tu mente no te va a funcionar en lo absoluto. Solo pausas lo que es irrelevante y pausas lo que es sencillamente inevitable también.